Cordial saludo, mi nombre es Jamie Natalia Ayala Aguilar, soy estudiante del programa de licenciatura en matemáticas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAT. Pertenezco al CEAD de Málaga. El presente video va dirigido al curso de evaluación de las matemáticas, en el cual nos encontramos en el paso 5, experiencia pedagógica. En primer lugar, vamos a hablar acerca de lo que fue el escenario de práctica. La práctica educativa pedagógica se desarrolla en la institución educativa El Colegio Integrado Divino Niño en el municipio de Capitanejo, Santander, el cual tiene como lema crecer en virtud y ciencia. La institución educativa se encuentra ubicada en el área urbana, en la carrera 3, número 3 con 34, y es una entidad pública de eficacia y leal a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. El establecimiento educativo brinda niveles de enseñanza tanto en preescolar como en básica primaria, básica secundaria y el programa CLEI, el cual va dirigido a jóvenes y adultos. Programa pues el cual le permite al estudiante que curse 2 grados escolares en uno solo, ofertando de esta manera bachilleres técnicos en una de las 2 especialidades, las cuales están articuladas con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, las cuales son comercio, comercialización de productos masivos y turismo, operador turístico local. Actualmente cuenta con un promedio de 830 estudiantes, asimismo cuenta con una alta gama de docentes distribuidos de la siguiente manera. 13 docentes en el nivel de básica primaria, 20 docentes en el nivel de básica secundaria y media vocacional, y pues de la misma manera cuenta con el apoyo de personal en el área directiva, administrativa y auxiliares. Agregado a lo anterior, la institución dispone de una jornada completa, manejando horarios de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 12:30 del día, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, para las especialidades de los grados superiores décimos y 11, y con jornadas de 6 de la tarde a 10 de la noche para el programa CLEI, el cual está ofertado para la educación de jóvenes y adultos. Los rangos de edades en los que se encuentran los estudiantes en los distintos niveles educativos son preescolar de 5 a 6 años, primaria de 6 años en adelante, secundaria de 11 años en adelante, y los jóvenes y adultos que pertenecen al programa CLEI se encuentran desde los 15 años en adelante. Bien, por otra parte, allí la institución educativa cuenta con distintos laboratorios, tanto para química como para física, cuenta con una biblioteca, audiovisuales, salón de bilingüismo, salón de deportes, salón de banda, sala de informática, una sala de profesores, 2 cafeterías, baños tanto para caballeros como para niñas, zonas verdes, zonas deportivas, salón múltiple, rampas para los estudiantes con alguna condición de discapacidad. Y finalmente, para realizar la práctica pedagógica fui asignada a los cursos décimo 1 y décimo 2, en los cuales encontramos estudiantes, algunos repitiendo el año, otros estudiantes de otros credos religiosos, estudiantes haciendo, por el momento hay un estudiante haciendo uso de muletas, y con 2 estudiantes que venían de otra ciudad y un alumno que llegaba de una escuela rural del municipio de Capitanejo. Asimismo, este proceso se realizó bajo la supervisión de la docente Ana Victoria Sequera León, con la cual pues también se desarrollaron procesos de ayudantía en los grados novenos y en un sexto. Bien, seguido de esto hablaremos acerca de lo que es de lo que fue la aplicación de la encuesta semiestructurada, una encuesta la cual fue aplicada tanto a docentes como a la docente que supervisa la práctica, como a los estudiantes con los cuales se iba a desarrollar la práctica pedagógica. La encuesta aplicada al docente, la primera pregunta que se le realizó fue que cuáles son los criterios que ella como docente tiene en cuenta a la hora de evaluar, donde nos da a conocer que tiene en cuenta las evaluaciones tanto individuales como en grupo,
De igual manera, talleres individuales y en grupo, la participación en clase, tareas y todo lo que es la parte actitudinal. La segunda pregunta fue, ¿cuáles son los principales elementos que debe tener en cuenta un docente a la hora de implementar una evaluación? Ella da a conocer que lo principal es que la evaluación que se vaya a implementar sea medible, sin ambigüedades, que esta no vaya a tener un doble sentido, que las preguntas se planteen pues que sean claras, concisas y algo muy importante que se tenga en cuenta solamente los temas trabajados en el aula de clase. La tercera pregunta fue para ella, ¿qué importancia tiene la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Donde ella nos da a conocer que el primero que todo la evaluación permite medir qué fue lo que entendió el estudiante del tema visto, permite analizar si uno como docente dio a conocer las temáticas de manera clara o en qué está fallando al momento de implementar las temáticas y asimismo permite analizar si el estudiante está preocupado por aprender o no tiene ese interés en aprender y solamente está pasando el tiempo. ¿De qué depende el éxito de una evaluación en el proceso formativo? Ella nos dice y nos da a entender que además de la explicación de lo que se trabaja con el estudiante en el aula de clase, el éxito evaluativo depende de que el estudiante se prepare, porque realmente la mayoría de las veces los estudiantes no se interesan por prepararse. También pues cabe recalcar que es muy importante que el docente deba saber hacer la pregunta para que asimismo el estudiante pues sepa cómo responder. También influye bastante si yo como docente no exijo y él como estudiante pues no trata de aprender, entonces en ese punto ya sinceramente pues se entra a perder el rendimiento académico y se tiene en cuenta que ya es nulo, porque siempre se tiene que estar en esa combinación entre docente-estudiante para que el proceso formativo salga bien y sea fructífero. Y finalmente se le pregunta cuáles considera que son los errores más comunes en el proceso evaluativo. Ella nos da a conocer que la falta de compromiso, la falta de interés, la gran mayoría de los estudiantes se dedican mucho al celular y esto como que los ha alejado tanto y a ellos no les gusta ya ni leer ni investigar, se quedan escasamente con lo que uno como docentes les dicta en el aula de clase y pues asimismo influye bastante la falta de conciencia por parte de los padres de familia, porque muchas veces no se ve que les exijan y les pidan buenos resultados y pues parece que los estudiantes no estuvieran preocupados en sí por su futuro. Asimismo, se les hizo una encuesta a los estudiantes también de 5 preguntas, donde se les indaga a ellos si el docente explica y retroalimenta el tema que se está evaluando, si se establecen metas de aprendizaje a partir de las retroalimentaciones dadas por el docente, si él como estudiante considera pertinente, necesario y efectivo el proceso de evaluación, si el docente domina o no las temáticas trabajadas y evaluadas y si considera que el docente responde a los requerimientos de evaluación establecidos en el proyecto educativo institucional. A lo que los estudiantes se hace un análisis de la respuesta de todos y el estudiante percibe la evaluación como algo obligatorio, ¿sí? En donde ellos reflejan que aprenden muchas veces solo por el momento, como por obtener la calificación, una buena nota o al menos pasar la evaluación. Y pues asimismo los estudiantes manifiestan que el docente sí maneja todas las temáticas trabajadas en el aula, que realiza las respectivas retroalimentaciones, tanto en talleres en clase como en tareas y como en evaluaciones. Por otro lado, tienen claro que al momento de que el docente los evalúa, ya sea de manera directa o indirecta, lo hace con el fin de cumplir con las metas de aprendizaje propuestas y asimismo para analizar en qué se está fallando y con base en eso poder implementar de cierta forma un plan de mejoramiento tanto para ellos como estudiantes como para él como docente. Finalmente, la mayoría de los estudiantes no considera tan pertinente el proceso evaluativo, pero son conscientes de que es algo necesario para poder analizar en qué se debe manejar.
Bien, seguido de esto, encontramos las acciones puntuales que indican cómo se puede aplicar la evaluación formativa en la institución educativa, aportando a la construcción de una cultura del mejoramiento constante. Aquí hablamos de 4 acciones. La primera es la realización de talleres sin que estos tengan un peso evaluativo numérico como tal, sino que por el contrario sea como una guía tanto para el docente como para el estudiante para que se pueda identificar qué tanto se está avanzando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, desarrollar actividades diferentes haciendo uso de distintas herramientas tecnológicas, tales como Kahoot, EducaPlay, entre otras, para que el estudiante refuerce de esta manera las temáticas trabajadas y sea de una manera dinámica y autónoma tanto en el aula de clase como en los ratos libres para de esta forma pues nutrir ese proceso de aprendizaje. Otra de las acciones puntuales que podemos encontrar entonces es fortalecer el proceso evaluativo donde se realice una evaluación de manera formal, le permita tanto al docente como al estudiante identificar fortalezas y habilidades en el proceso formativo. Y finalmente aprovechar cada uno de los espacios del contexto educativo donde se encuentra el estudiante para examinar cómo éste va avanzando en su proceso formativo, cómo lo ha logrado, qué dificultades está presentando en su entorno, qué le impide avanzar en este proceso educativo y de esta manera poder involucrar al personal educativo que permita la mejora del aprendizaje del estudiante. Seguido de esto encontramos el diseño de una guía de evaluación formativa, la cual está compuesta del nombre de la unidad didáctica, del objetivo de aprendizaje, los estándares básicos de aprendizaje y los derechos básicos de aprendizaje, los cuales van muy de la mano teniendo en cuenta el grado con el cual se está trabajando. En este caso, la unidad didáctica trabajada son los sistemas de ecuaciones lineales. El objetivo de aprendizaje es reconocer los distintos métodos de solución del sistema de ecuación lineal 2x2 y los estándares básicos de aprendizaje. Identificó relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones algebraicas. Identificó diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales y resuelvo problemas que involucren sistemas de ecuaciones lineales. El derecho básico de aprendizaje utiliza expresiones numéricas algebraicas o gráficas para hacer descripciones de situaciones concretas y tomar decisiones con base en su interpretación. Acá encontramos el cuadro de las fases. Se divide en 5 fases. La primera fase está dada acerca del concepto del sistema de ecuaciones, viene con su respectivo objetivo. La actividad que se desarrolla es una sopa de letras, las evidencias de aprendizaje, socialización en una mesa redonda y los resultados esperados, que el estudiante reconozca los conceptos y elementos de un sistema de ecuaciones lineales. Aquí se hizo uso en otra actividad de la herramienta Kahoot, entonces era un quiz, el estudiante desarrollaba ese quiz mediante esa herramienta para así conocer qué tanto se había apropiado de esa temática. La segunda parte del tema era el tema de graficando. Quiere identificar las características que hacen únicos a cada uno de los métodos del sistema de solución 2x2. El taller era graficar ejercicios de sistemas de ecuaciones. La finalidad era que el estudiante reconociera y diferenciara los distintos métodos para la solución de los ejercicios de ecuaciones de sistemas lineales 2x2. La tercera parte era la parte de sustituyendo. El estudiante aquí desarrollaba 3 ejercicios. El estudiante sí, aquí desarrollaba 3 ejercicios acerca del método de sustitución. En la parte 4 era el método de igualándonos, el método de igualación y finalmente el método eliminando lo que no necesitamos. Era con el método de eliminación. En cada uno de los métodos el estudiante desarrollaba 3 ejercicios, luego se socializaban en una mesa redonda, el docente se les
lo retroalimentaba y de esta manera se pasaba a evaluar si ellos habían comprendido a ciencia cierta la temática o no. Cada estudiante al finalizar desarrollaba un taller en el cual implementaba el método que más se le había facilitado. Bien, como reflexión a lo largo de este proceso educativo y práctico, de esta manera nos damos cuenta que el ejercicio práctico permite un acercamiento bastante significativo, ya que le permite al docente en formación conocer los distintos aspectos en un aula de clase. ¿Sí? Este nos permite analizar cómo realizar un proceso de evaluación formativa, que ésta sea significativa y productiva, tanto para el estudiante como para el docente, ya que aquí nos permite examinar si las estrategias implementadas en el aula de clase nos están dando buenos resultados o si por el contrario no están siendo tan eficientes como nosotros como docentes esperamos. Y pues así de esta misma manera nos permite distinguir de una u otra forma las falencias presentadas por parte de los estudiantes y a raíz de esto pues poder estructurar nosotros planes de mejoramiento que nos permitan el buen desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en los tanto estudiantes como con docentes y de esta manera fortalecer nuestro vínculo entre docente y estudiante, de tal manera que el proceso educativo sea fructífero, significativo y de buenos resultados tanto para la institución como para el estudiante a futuro. Conclusión. En conclusión, se muestra pues la importancia que tiene la evaluación formativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que esta le permite tanto al docente como al estudiante pues identificar en qué se está fallando y pues así crear distintas estrategias didácticas con el fin de mejorar en el proceso educativo, teniendo en cuenta las fortalezas y las debilidades identificadas en el aula de clase y que no, como docentes, no nos encerremos solamente como en esa evaluación tradicional, que tiene que ser algo donde la evaluación sí o sí tenga un peso numérico, sino que por el contrario realicemos evaluaciones formativas que nos permitan ver en qué se está fallando y cómo mejorar estas falencias en el aula de clase. Y asimismo, pues lograr la implementación de las temáticas de una manera mucho más sustancial. Muchas gracias. Hasta una próxima.